es mi hermanita, estamos pues casi todos los días juntas y nada, construyendo lo que es la ginecompañía, ¿no? Pero de verdad, va pasito a pasito porque la coraza está, entonces poquito a poco ir soltando y que los lazos sean cada vez más profundos y más poderosos. Así que es un súper lujo, para mí es una súper conferencia, me aparto a dejarte porque es un placer escucharla, tiene un poder, tiene sangre de los mapuches y cuando se pone en su sitio de chamana la poseen y ahí sale. Luego en la cocina ya nos entra otra cosa, ¿no? Cuando estamos ahí por casa, es otra cosa, pero cuando lo ponen en su sitio... Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces le he cambiado el título como 5 veces a la presentación. La última fue conectando el PowerPoint, conectando el proyector. Porque estaba tratando de encontrar la esencia de lo que quiero transmitirles, compartir en una hora, ¿no? Hay tantas cosas de las que se puede hablar. Ayer conversaba con Mila y decíamos, uno sabe que hay cosas que cada una hace bien, ¿no? Todos sabemos que tenemos algunas cosas que hacemos bien y que hay otra gente que también las hace bien. Pero luego hay una cosilla o un par que solo tú puedes hacer, ¿no? O tú y alguien más, pero vamos, que hay terrenos especiales donde el aporte es más único, ¿no? Y donde el aporte vibra más, y para mí es el terreno donde nos llama la vocación, ¿no? Entonces he buscado transmitir eso, dentro de la gama de cosas que se podrían transmitir en una hora, ¿ya? Así que le puse tradiciones ancestrales, sabiduría y buen vivir femenino. Bien, vamos, vea, gracias. Esa es una foto del 2010 que la elegí porque representa un poco el camino que he hecho. Les cuento brevemente para saber desde dónde hablo, ¿no? Para que sepan desde dónde hablo. En términos de profesión, yo soy psicóloga de la Universidad de Chile, licenciada en Psicología de la Universidad de Chile, y el año 2008 comencé mi formación como psicoterapeuta y todo esto, ¿no? Entonces, estudié en una universidad estatal, muy convencional, y mi práctica clínica la hice en clínicas psiquiátricas, ¿no? Recibiendo la misma formación que reciben los psiquiatras durante 2 años. Y entonces eso me permitió observar muy de cerca, en mi país al menos, luego he vivido en 3 países más y he observado que no es muy distinto, cómo funciona la psiquiatría y los modelos de salud mental y las intervenciones, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Entonces, tuve muy buenos supervisores en términos de psicoterapia, entonces estaba desde el comienzo muy fascinada con esto. También la profesión viene justamente a poner nombre a una vocación de acompañamiento del sufrimiento humano que es previa, ¿no? Que es biográfica y para atrás, ¿no? Entonces, esta parte me apasionaba mucho, pero paralelamente, al mismo tiempo, estaba muy angustiada con el tema de lo que se llaman como los procesos crónicos, ¿no? O sea, de yo estar ahí 2 años y ver gente 2 años babeando. Es como, ¿qué está pasando aquí? Llevamos 2 años, tú me estás diciendo que esto es un tratamiento y que yo a este lo veo babeando del día 1, han pasado 700 días y lo veo igual, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? No, que tiene una patología que no responde, que es crónica, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, ¿por qué no? No puede ser. No, había una parte de mí en resistencia con esto, ¿no? Bueno, y otras resistencias y otras cosas que se mueven también ahí. Entonces, el año 2010, cuando había terminado todo este proceso, estaba entre que empezaba o no empezaba un máster y pasando consulta con una colega,
en Santiago de Chile esto. Y el año 2010 tuve una crisis, una de estas crisis que son terribles y benditas al mismo tiempo. Una crisis personal súper fuerte, ¿no? Mi tema siempre ha sido aprender a relacionarme con mi propio sufrimiento emocional también. ¿Ya? Como buena mujer sudamericana también he sido educada para el drama. O sea, entonces lo he pasado mal, ¿no? Y muchas cosas que antes tenían sentido, pues dejaron de tenerlo. Y empecé a buscar, ¿no? A mirar, a ver. Estaba empezando a ejercer y siempre había tenido una inquietud previa, una inquietud y un eje biográfico con las tradiciones y el camino espiritual, ¿no? Para mí siempre fue un tema desde niña muy importante. Y a diferencia de lo que se vive aquí en España, para mí el haber, por ejemplo, estudiado en colegio de monjas fue una bendición, ¿no? Y hasta el día de hoy lo veo así, porque en un punto donde yo, en una familia súper pragmática, familia de comerciantes, de no sé qué, y yo de 7 años con crisis de angustia porque descubrí que todos nos moríamos y quería respuestas, ¿no? Y no habían. Entonces, y mis papás así como conmigo, ¿no? Como, ¿qué pasa aquí, no? Y yo encontré en toda esa experiencia de la tradición judeocristiana, encontré un cobijo y un amor, ¿ya? Que hasta el día de hoy para mí ha sido una maravilla, ¿ya? He pasado, obviamente, cualquier persona inteligente pasa por el cuestionamiento adolescente de todo esto y de los dogmas y de la institución y del poder político y todo eso, ¿no? Pasé por ello también, y de hecho parte de mi crisis, esta que les contaba posteriormente, tuvo que ver con esto, con haber ido al Vaticano de visita y haberme muerto por dentro. Y dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ahí ya lo que me quedaba entero terminó de caer, ¿no? Entonces, pero nunca había unido mi vocación de temas de servicio y sanación, que iba por el lado profesional, con mi experiencia biográfica de que la vivencia espiritual era un eje para mí, ¿no? Y lo es todavía, pero discurría de momento por caminos separados, ¿ya? Como le ocurre todavía a muchos profesionales de salud mental. De hecho, yo te diría que hay una de las personas que acompaño en psicoterapia que no es psicoterapeuta, o no es psicólogo, o no es psiquiatra, ¿no? Y el tema de cómo incorporar sus vidas espirituales en sus profesiones es un temón, ¿ya? Entonces, no están formados para ello, ¿no? En este punto ocurren estos encuentros, ¿no? Creo que era Jung el que decía como la casualidad es el anonimato de Dios, ¿no? O algo así. Entonces pasan estas casualidades, estas sincronías, ¿no? Y una amiga mía, que ella para mí siempre fue muy alternativa, yo me consideraba muchísimo más convencional en ese sentido, ¿no? Mientras yo estaba haciendo mi práctica en la clínica psiquiátrica redactando informes, ella andaba en la Amazonía, ¿no? En una institución haciendo su práctica, había conseguido, y me mandaba sus correos, me contaba sus experiencias. Yo decía, vale, ¿no? Bien, la acompañaba mi amiga por ser mi amiga. Pero... Y la cosa es que cuando yo estaba en este punto de crisis, ella regresa a este viaje y a mí me impactó profundamente su cambio. Es como cuando tú conoces a una persona toda la vida, la dejas de ver un tiempo y tú dices, ¿no? Esta renació, aquí pasó algo que está fuera de... dejó de babear, ¿no? Porque todos simbólicamente tenemos nuestras taras y babeamos de alguna forma, ¿ya? En uno u otro aspecto más o menos evidente. Pues ella venía muy completa, y esto, yo que la conocía profundamente, me sorprendió mucho. Y dije, ¿qué pasó? ¿No? Yo quiero de esto. Y bueno, tenía que ver con esta experiencia, y justamente en el lugar donde ella hizo su práctica se abría un cupo para el equipo profesional, ¿no? Y me dijo, postula. Y yo dije, vale, y postulé. Y quedé y me fui, ese es el resumen. No fue tan así, pero quedé y me fui.
Entonces, lo que pasó es que me fui con 25 años a vivir a la Amazonía peruana, a trabajar a un lugar que se llama Centro Taquihuasi, que es un centro de investigación que articula medicina ancestral amazónica con psicoterapia occidental y que al día de hoy ya lleva 30 años de trayectoria de investigación. Entonces ahí empezó o continuó, se hizo consciente un proceso mío, ¿no?, de sanación y de curación muy profundo que hasta el día de hoy se sigue articulando y se aterriza en la forma en que trabajo, ¿ya? Entonces, para decir que en la foto anterior estaba en un río, estaba cruzando un río para ir a visitar a unos pacientes que estaban de retiro con una dieta de plantas medicinales, trabajando temas de adicciones a drogas, ¿no? Pacientes que eran hombres y mujeres en ese caso también, de todos los países del mundo, ¿ya? Muchísimo europeo, gente que ya... Esta gente era gente, y sigue siendo gente, que ya lo ha hecho todo, ¿no? O sea, porque muy poca gente utiliza un viaje así y una experiencia así como primera opción, ¿no? La mayoría hace lo que tiene que hacer. Va a la salud convencional, pide ayuda, toma benzodiazepinas a la avena, se queda así 15, ¿no? Hace todo lo que tiene que hacer y muchas veces pasan los años y pues esto no... sigue babeando, ¿no? Entonces, claro, ya buscas alternativas. Todo este camino fue confluyendo en este puente. Yo había puesto también un puente, ¿vea? Que para mí representa mucho el cómo he vivido la vocación, ¿no? Y el camino, ¿no? Un puente donde confluyen las tradiciones ancestrales y la psicoterapia, donde confluye la dimensión psicoemocional y la dimensión de la psicología con todo su arsenal, que es maravilloso, ¿no? Con las tradiciones espirituales, ¿ya? No solo ancestrales, sudamericanas, chamánicas, también las tradiciones budistas, judeocristianas, ¿no? Cada una con sus aportes y su sabiduría. Entonces, ha habido un proceso de puente, de traducción de un nivel a otro permanentemente en el trabajo. Entonces, si tengo que resumir la idea fuerza que quiero compartir hoy, la idea central es esta, ¿no? Que es efectivo y necesario reincorporar la dimensión espiritual a los procesos de sanación psicoemocional y el trabajo con estados ampliados de conciencia en los procesos de psicoterapia, ¿ya? Sabemos que hoy en día existe la psicoterapia humanista transpersonal que a través de un montón de un arsenal de técnicas recupera y revalida todo esto y genera muy buena investigación, ¿no? En ese sentido, en España, en Barcelona, hay muy buenas escuelas, ¿no? Y las tradiciones ancestrales indígenas en general e indoamericanas en especial tienen mucho que aportar en el bienestar mental, especialmente en el tema de cómo nos entendemos con nuestras dependencias, ¿ya? Dependencias de todo tipo, químicas, emocionales, ¿no? Tenemos muchas dependencias, ¿ya? Yo he trabajado bastante con mujeres en Chile, mujeres dependientes, y es que cuando las mujeres nos hablan de depender, es que nos resuena a muchos niveles, ¿no? La dependencia bioquímica es casi obvia, como era la que me faltaba. Si dependo materialmente, emocionalmente, ciudadanamente, porque no voy a depender bioquímicamente, normal, ¿no? Bien. Nuevamente. Entonces, voy a referirme a los... Hice una breve sistematización de los principales aportes que considero que estas tradiciones ancestrales pueden hacer a nuestra salud mental occidental hoy en día, ¿no? De acuerdo a mi experiencia de estos años de trabajo en Chile y Perú, ¿sí? Que es lo que he hecho allá. Entonces, un primer aporte que creo que es indispensable rescatar es la figura de la sanadora herida. ¿Ya? Voy a hablar en femenino porque, obvio, ¿no? La sanadora herida.
cuando hablamos, por ejemplo, en estos círculos, uno dice, ¿no? La mujer medicina, la curadora, la mujer medicina, ¿no? Es que yo conozco no sé quién que canaliza o que hace no sé cuánto, ¿no? Es que yo me canalizo tal cosa, ¿no? O sea, un lenguaje muy de estos círculos. Pero luego cuando tú hablas de mujeres, hablas de mujeres que han tenido depresiones, mujeres que han tenido diagnósticos incluso de trastornos de personalidad, ¿no? Borderline, mujeres que han tenido incluso brotes psicóticos, ¿no? Y cosas. Es como... Y muchas veces es que son las mismas, ¿no? Lo que quiero decir es que esta línea entre la sana y la enferma, la loca y la cuerda, la sabia y la tonta, ¿no? Es una línea que pasa por el centro del corazón de cada una también. Y esto ya lo sabían muy bien en las tradiciones ancestrales cuando se da, por ejemplo, muy claro en la figura del chamán, ¿no? Que el chamán que llega a ser el curandero a través de una enfermedad iniciática. ¿Ya? Antropológicamente, la forma de llegar a revelarse, por ejemplo, en la cultura mapuche también, en la cultura amazónica también. ¿Cómo llegas? Es porque te enfermas, te pones grave, y te enfermas muchas veces, te pones loco, ¿no? O sea, eres como el loquito, el rarito, ¿no? Y en el camino de sanarte a ti mismo, pues la medicina te enseña, ¿no? Y muchas veces hay un compromiso de que se te enseña con la condición de que luego tú compartas, ¿no? Y de que luego tú apliques. Entonces, por ejemplo, yo que soy bisnieta de mapuches, ¿no? Para la machi, que es la curandera mapuche, no es opcional. O sea, ser curandera no es como aquí que todo el mundo quiere ser chamán. O sea, allá es como, te tocó. Y esto estamos hablando, esto puede ser grave, ¿no? Si te sale mal, te quedaste loco, yo qué sé, ¿no? Que no es un juego, que es muy intenso y que implica un compromiso con la curación propia y el compartir lo que vas descubriendo en la curación, un compromiso muy profundo. Entonces, creo que nos hace mucha falta recuperar el entendimiento de que las personas que acompañamos el sufrimiento humano somos personas que también estamos heridas y que justamente es nuestra propia herida el lugar por donde nos entra la luz también. En ese sentido, creo que está ahí la diferenciación y la complementación entre lo legal y lo legítimo me parece fundamental, ¿ya? En la selva, a mí una cosa que me gustaba mucho y me sigue gustando y me conmueve es que en los cantos, que son los ícaros medicinales de la Amazonía, se utiliza mucho el concepto, cantan y dice legítimo curandero, ¿no? O legítimo medicuini. Le cantan a los taitas, ¿no? El legítimo medicuini. Claro, porque es el médico legitimado por ese pueblo. Es la figura sanadora legitimada por su historia, ¿no? Es el que pasó la crisis, es el que luchó con la serpiente, es el que tuvo el proceso de, ¿no? Entonces, es legítimo. Él puede curarme porque se cura a él. O sea, ella puede acompañarme porque ella se hace cargo. ¿Ya? Entonces, yo creo que es urgente recuperar esta ética en salud, ¿no? Ahora, también es muy importante, y lo dice ahí, lo legal y lo legítimo. Lo legal también es muy importante. ¿Ya? Si queremos decir, puede obedecer al principio masculino, ¿no? Y lo legítimo puede obedecer al principio femenino, de alguna manera, ¿no? Lo legal tiene que ver con la estructura, la formalidad, lo externo, pero que también es importante estar bien puestos ahí. Hay muchos movimientos con estos temas actualmente también. Y creo que es una inspiración como lo manejan las culturas antiguas. Entonces, hay muchas personas que ejercen en relaciones de ayuda que son totalmente legales, tienen todas las acreditaciones, han hecho todas las formaciones, y es muy importante, pero no son legítimos. Son legítimos. Y tú lo sabes. Una mujer que va ahí, que escucha, que recibe, que percibe, una mujer sabe cuando la que te está hablando ha vivido, cuando la que te está hablando tiene empatía, ¿ya? Profunda, real.
Y todas las escuelas, y esto no es invento, todas las escuelas de psicoterapia y todos los metaanálisis de las distintas líneas de psicoterapia confirman que es la relación terapéutica la que cura, más allá de cualquier enfoque. Tú puedes ser cognitivo-conductual, un cuadrado así, pero si eres capaz de empatizar con el sufrimiento humano desde tu propio sufrimiento y desde tu propia historia, tú ahí tienes material, eso va. ¿Ya? Parte de la sabiduría tiene que ver con esto que yo sé que sé. Y no voy a pedir disculpas por saberlo. Y no voy a hacer como que no lo sepa caerte bien. Ni voy a hacer como que no lo sepa hacerme chiquita y jugar a ser humilde. Porque yo sé lo que estoy diciendo. Y lo sé hasta el final. Y sé muy bien que hay muchas otras cosas que no tengo idea. Y ahí también digo, no sé. No pasa nada. No. Una de las cosas que en psicoterapia la gente más se sorprende es cuando les digo, no sé. ¿Qué opina usted de este? Podríamos preguntarle a alguien más, ¿no? ¿Qué opinas tú? No, porque no sé algunas cosas, por supuesto. Pero otras sí sé. Y no me voy. Y por eso aquí estamos compartiéndolas, ¿no? Y entonces otro elemento de esta figura del sanador o la sanadora herida es recuperar el dolor psíquico, esto lo hablaba ayer con mi amiga Georgina, el dolor psíquico como dolor de parto, como dolor de iniciación, ¿ya? Entonces, la sanadora o la acompañante legítima que ha trabajado su propio dolor psíquico como dolor, o como un dolor iniciático, ¿sí? Hacia otro estado, ¿no? De sí misma, pues puede acompañar esto, ¿no? Y recuperar este sentido de que también, como hemos hablado en lo físico, también en lo psicoemocional, el dolor, el sufrimiento, con todas las manifestaciones que puede darse, trae una oportunidad, ¿no? Trae una joya. Y esto lo voy a decir en un ratito más, pero una joya que no podemos llegar a conocer si lo eliminamos antes de tiempo. ¿Ya? Sigue nomás, ven. Hacia el otro lado. Sí. Muy bien. Entonces, otro aporte que considero que las tradiciones ancestrales pueden hacer a la manera en que comprendemos la salud mental actualmente es desde la cosmovisión y la antropología, ¿ya? Tengo aquí ¿cómo le dicen mi chuleta? Entonces, de esto ya se ha hablado bastante, sin hablar de tradiciones ancestrales, pero se ha dicho, lo decía Cristina recién, ¿no? Estamos sujetas a las leyes naturales. Esto es algo que se vive en el día a día en las cosmovisiones ancestrales. Estamos sujetos a las leyes naturales. No me acuerdo quién es el autor, no lo recuerdo ahora, ¿ya? Pero hay una cita que dice algo así como, no somos tan distintos de los planetas y las plantas, ¿no? En términos de ciclos, de movimientos, Entonces, estamos dentro de la ley física y tenemos el privilegio de poder desentrañar también la ley psíquica y la ley espiritual. Entonces, vamos avanzando, por favor. Respecto a este evento de estar sujeto a las leyes naturales, lo estamos en estos tres niveles, ¿no? Entonces estamos sujetos a las leyes físicas, es evidente, las mujeres especialmente con el tema de nuestros ciclos menstruales, nuestras danzas hormonales, que también son ciclos y danzas psíquicas y psicoemocionales, ¿ya? Que tienen un sentido. Y entonces cuando por ejemplo, un gran tema con el tema de la píldora por años y años y años, es que cuando tú quitas eso, esa psique no sabe ciclar. No solo el cuerpo, yo lo observé en mí misma y lo observo en mujeres que acompaño, ¿no? Obviamente hay prioridades, por ejemplo, hace tiempo atrás estaba acompañando a una chica que estaba en tema de adolescente con adicciones fuertísimas, ¿no?
que se podía tirar 3, 4 días consumiendo en la calle, volvía, no sé qué. Su mamá le pone una inyección de estas para que no menstrue en 3 meses, 6 meses. Genial, o sea, ¿qué te puedo decir? Ahí no hay contexto para hablar de, no, pero tiene que aprender así, que sería absurdo, ¿no? O sea, también las intervenciones tienen un orden de urgencia, de prioridades y de jerarquías, ¿no? Por ejemplo, con una chica que está en esas condiciones es absurdo pretender sacar una hormona o aconsejar en ese sentido o mandar a un profesional con una intención así, ¿no? No en este momento, porque lo último que queremos es un embarazo en un caso así, ¿no? Es prioritario, ¿ya? Pero muchas veces esto tiene que ver con el no querer, el no aceptar, el no comprender que también estamos sujetas a esta ley natural y que este ciclar mental tiene un sentido que lamentablemente, si tomaste pastillas o si te mantuviste en línea recta 15 años, después lo dejas y la verdad que cuesta reajustar eso, Pero hay una realidad externa, objetiva, en diferentes planos que no tiene que ver con tu opinión, corazón, aunque no te guste, ¿no? Entonces, ¿no te gusta la gravedad? Pues la gravedad le vale madre que te guste o no te guste. Te tiras de una ventana, te caes, opines lo que opines y aunque tengas la mejor vibra. ¿Ya? Pero es que esto mismo que suena tan obvio, a nivel psicoemocional y a nivel espiritual, pues fíjate que no es tan obvio. ¿Ya? ¿Me siguen? Vale. Entonces, decir que como seres humanos tenemos el privilegio de poder penetrar, comprender, desentrañar, aprender de la ley natural, física, que lo han hecho grandes hombres y grandes mujeres, psicoemocional, ¿ya? Que es el área donde yo más trabajo, y espiritual, donde las tradiciones espirituales vienen haciéndolo hace milenios, mucho antes de que existiera la psicología, por favor, ¿no? Entonces, de nuevo, también lo decía Cristina, a veces pensamos que estamos huérfanos y queremos inventar la rueda, ¿y para qué? Si eso ya lo dijo no sé quién en el 2000 antes de que eso ya estaba, ¿no? Es como nútrete de la tradición, respeta a los viejos, ¿no? Nútrete de la tradición, aprende para atrás y actualiza, pero no empieces de nuevo si no es necesario, te vas a confundir. Entonces hay mucho gurú actualmente, ¿no? Y esto pasa mucho en culturas como estas que están un poco, bueno, hay un tema muy especial, ¿no? Yo creo que es una mezcla de culpa también con un poco algo que no es para esta charla, pero el tema del mito del buen salvaje también, ¿no? Como que todo lo externo es bueno y maravilloso y nosotros somos los malos y los que no. Por favor, tampoco, ¿no? Bueno, quiero decir que ha habido una pérdida de filiación espiritual, ¿ya? Ha habido una pérdida de filiación, hay mucho huérfano y mucha huérfana de tradición espiritual, porque están peleados con la suya propia cultural y no entienden las otras. Y las quieren entender y se ponen la pluma, pero no la entienden. ¿Ya? Y esto no es propiedad de nadie, o sea, está bien, tal cual yo puedo ir tranquilamente, tal cual un indígena chuar puede ir a operarse con un médico cirujano, también un occidental puede permitirse, está muy bien. Y también un médico chuar puede ser cirujano y un occidental puede aprender de chamanismo, por ejemplo. Y es maravilloso y es válido, ¿no? Pero se necesita mucha deconstrucción mental y mucho entender que existe un orden previo a ti y que no tiene que ver con tu opinión, ¿no? Es como una cosa de... ¿no? La enseñanza es como, respeta tu sitio. Y tu sitio está perfecto, no es ni mal, tu sitio está maravilloso. ¿No? Estamos sujetos a este contexto macro, ¿ya? La patología, la enfermedad o la disarmonía, el desequilibrio, como le quieran decir, les suene menos chocante, tiene que ver con la pelea con estos ciclos y con esta ley natural, psíquica, espiritual. ¿Ya? Con la pelea con el es que a mí no me parece, no me gusta, ¿no? Es como no estoy de acuerdo, yo no lo veo así. Esta cosa del ego que cree que puede, ¿no?
no. Y hay cosas que... Bueno. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, emprender tareas, el hecho de estar criando niños pequeñitos a los 50 y algo, ¿no? Que no te voy a decir que eso, por favor, no me malinterpreten, de ninguna manera voy a enjuiciar en términos... Es duro, solo digo algo que me lo dicen todas las mujeres que son madres de esa edad, es más duro. Ya está, podría haber sido diferente. No fue, pues nos adaptamos, aprendemos, ¿no? Pero es duro de alguna manera. Tan duro como que tenemos niños de 8 años viendo porno. Tan duro como que tenemos chicas de 12 teniendo relaciones con uno, otro y otro y otro, ¿no? Entonces, los ritmos, los tiempos, ¿no? Ahí se teje mucha disarmonía. Eso a nivel físico, ¿ya? Obviamente la separación que estoy haciendo es un poco ilusoria, pero bueno, esto a nivel físico. A nivel psicoemocional, por ejemplo, también hay ley, ¿no? Es también una ley psíquica, que la recogen, por ejemplo, entre muchas otras disciplinas, la psicología sistémica sin más, ¿no? Si lo quieren ver más académico, la Escuela de Milán, con la psicoterapia sistémica estructural, lo explica perfectamente. Si lo quieren ver más de la línea, ¿cómo se puede llamar? Alternativa, las constelaciones familiares, que por cierto las hizo Bert Hellinger, que era cura, que tenía toda una tradición espiritual, ¿ya? Bert Hellinger, que era cura, que unió su tradición judeocristiana con las experiencias que tuvo viviendo con aborígenes africanos y sus ritos. Y dijo, y aparecieron las constelaciones familiares, ¿no? Entonces, ¿qué hay pasado, chicos? ¿No? Hay tradición. Ley psíquica. ¿Qué te dice la terapia sistémica de Milán y qué te dice Bert Hellinger? Si tú pones a tus padres antes que tus hijos, nunca serás feliz. Si tú abandonas a tu hijo por cuidar de tu madre, de distintas maneras, estás yendo contra la vida. Los órdenes, ¿no? De la... En el caso de Hellinger lo nombra así, sí. Ya, por ejemplo, una estructura. ¿Tú no estás de acuerdo? ¿Vale? No cambia nada, ¿no? Lo mismo a nivel... He hablado de lo físico, he hablado de lo psicoemocional, a nivel espiritual es igual, ¿no? También hay formas. Por ejemplo, las culturas chamánicas amazónicas, que es lo que más conozco, son los sabios más precisos y más grandes en la inducción de estados ampliados de conciencia a través de rituales, ¿ya? Y eso es preciso, pero a un punto quirúrgico. Es lo anti-hippie. No, es que no da igual, es que esta planta viene de no sé dónde, fue de tal manera, no sé qué, esta palabra es así y viene antes que la otra y hoy día es tal fecha, entonces no se puede, no sé qué, y es todo, pero totalmente mapeado, totalmente de acuerdo al orden que ellos han discernido como el orden, ¿no? ¿Qué pasa? Las mismas plantas que se usan como medicina en esos contextos, cuando son usadas para modificar la conciencia de manera irrespetuosa, sin respetar esta ley o este orden, son las plantas que se convierten en las grandes epidemias y las grandes pandemias de adicciones de Occidente. La hoja de coca, el tabaco, ¿no? Incluso la marihuana, incluso ahora lamentablemente también el trabajo de la medicina mexicana con los hongos, ¿no? También. O sea, yo he tenido pacientes ahí con problemas terribles en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que era una medicina sagrada, fuera de contexto y fuera de orden, se convierte en el peor problema. Porque hay un potencial curativo que está siendo transgredido. ¿Ah? O sea que no se respeta, no se aprecia, sí, y muchas veces con la mejor intención, ¿ah? La gente dice, no, pero si yo le puse la intención, sí, pero es que bueno, o sea, la intención es importantísima e indispensable, pero no es suficiente. Muy importante y muy indispensable, pero no es suficiente. Y creo que esto tiene mucho que ver, esta manera de ver las cosas tiene mucho que ver con el camino que estamos haciendo todos de reconciliarnos, de nuevo, con la estructura masculina también, ¿no? Con la verticalidad, con la jerarquía, que yo lo digo y a todos se nos aprieta un poco, ¿no? Pero es que no, es que tiene su sitio y es muy importante. Y eso limpito y bien ordenado
que es igual de maravilloso y de bendito que la energía femenina, y no pasa nada. Solo que hemos tenido una experiencia traumática con esto, ¿no? Entonces estamos todos como un poco resistentes a aceptar que hay un orden que nos trasciende, ¿no? Porque queremos crearlo todo, nos gusta mucho esta idea de que nuestra mente lo crea todo. Nuestra mente lo interpreta todo, ¿seguro? Sí, eso sí. ¿Ya? Vale. Entonces, estamos sujetas a las leyes naturales, en todos los niveles, ¿no? Una consecuencia directa de esto es que nos desplegamos del mismo modo que la naturaleza. ¿Ya? ¿Cómo se despliega la naturaleza? En espiral. Yo de geometría sagrada no sé nada. Aquí habrá alguien que sepa, seguro, sabrán que hay hasta un código, ¿no? Un código matemático que describe, ¿no?, la forma del despliegue, ¿m?, de la vida, que es el código del despliegue de las plantas, del girasol, de la concha del caracol, de la parte interna del oído, del despliegue del feto humano. Todo. ¿Ya? Y es que la conciencia humana sigue desplegándose en espiral. Una vez que ya terminó el desarrollo físico, el desarrollo psicoemocional y el desarrollo espiritual continúa. ¿Ya? Y esto no lo dicen solo las tradiciones ancestrales sudamericanas, esto también lo dice la psicoterapia actual, lo dice la psicoterapia transpersonal, lo dice Wilber, lo dice incluso la antroposofía. Y esto creo que es mantener este precepto de que nos desplegamos en espiral es de importancia clave en términos terapéuticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente tiene la idea de que la curación es una línea recta y hecha para adelante, ¿no? Y sale esta frase, no, es que yo ya lo superé, ¿no? Lo superé, no, es que eso yo ya lo vi, ¿no? Ya lo sané. Entonces, claro, entonces después cuando te vuelves a encontrar con lo mismo, la gente lo siente como un gran fracaso. Tanto la gente, voy a usar tanto el paciente como el terapeuta. Un fracaso, pues si esto ya estaba resuelto. ¿Por qué estoy aquí otra vez? Vaya mierda, esto es un retroceso, no sirvió para nada, ¿no? Entonces, mantener presentes que ni siquiera voy a hablar de sanación, porque no es que estemos enfermos, el despliegue de la experiencia humana es en espiral, nos prepara, nos da el mapa para entender que vamos a volver a pasar por el mismo punto y vamos a volver a pasar por el mismo tema. Y cualquiera que mire bien profundo se da cuenta que lo que le duele hoy le ha dolido millones de veces antes, con distinta cara, con distintos vínculos, ¿no? Esto es lo que Jung llamaba, por ejemplo, el leitmotiv, como el motivo eje vital. ¿Cuál es esa herida que atraviesa tu historia? De tal manera que te permite, cada vez que pasas por este mismo escenario y te hace la tecla otra vez aquí, se abre el mismo tema arquetípico. Somos interdependientes, ¿ya? Estamos todos tejiditos, estamos todos conectados, por lo tanto la salud individual no existe. ¿Ya? Existe, ya, pero está incompleta, ¿sí? Hay una dimensión que tiene que ver con la salud comunitaria y la salud social, que es inseparable de la salud individual, ¿ya? Ahí hay una frase que no se alcanza a leer, que es de la cultura aymara, que dice que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. Es como, ahí sí estamos bien, ¿ya? De nuevo, esto también lo recuperan todas las otras tradiciones espirituales con esta idea de tu prójimo como tú mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres saber el único mandamiento importante? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? O también el budismo, por ejemplo, con la figura maravillosa del bodhisattva, que pudo haberse iluminado y no haber vuelto nunca más al mundo y hace el voto de no dejar este plano hasta que el último ser sintiente deje de sufrir. Es recuperar esto. Con buena intención,
también nos hemos metido un poco esta idea de que yo tengo que estar buscando ser legítimas, tengo que estar sana para sanar, ¿no? Para dar. ¿Cómo voy a dar si ni siquiera soy capaz de darme a mí misma? Es que a veces va muy de la mano. O sea, mi experiencia es no esperes tanto, así media rota y media loca sirve igual. ¿Ya? Porque la perfección no va a llegar. No va a llegar. Está muy bien prepararse, por supuesto, es indispensable, pero ¿hasta cuándo, no? O sea, una de las diapos que nos saltábamos explicaba, es algo que yo veo mucho en mi rubro, colegas, psicoterapeutas, por ejemplo, que hacen la carrera, sacan el máster, sacan el pregrado, sacan no sé qué, hacen la formación en Gestalt, toman el no sé cuánto, ¿y cuándo este tipo ejerce? ¿No? Porque es que, claro, no se sienten nunca listos, nunca dignos, ¿no? ¿Y cuándo viven? ¿Y cuándo viven? Una maestra que yo tuve decía, tienes que vivir mucho para Sí. poder acompañar a las personas. Sí, Ya realmente quieres, más que todos esos cursos, está toda esta parte sí, de por supuesto. ¿cuándo vas a integrar todo esto? Por supuesto, por supuesto. Sí, exacto. Bien. ¿Seguimos? Bueno, decir que este principio de la interdependencia y del despliegue, ¿no? tanto físico como psicoemocional y espiritual, como algo relacionado, decía, lo recogen todas las tradiciones, en este mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, en la figura del Bodhisattva, y por ejemplo en el Temazcal, por mí y por todas mis relaciones. No es solo por mí y por todas mis relaciones. No es tan distinto al final, ¿no? No sé si hay alguien aquí, pero hay algo que se ha descrito como la filosofía perenne, ¿no? Que es como el agüita, como la napa subterránea que pasa por debajo de todas las tradiciones espirituales. Hay algo más, ¿no? Más común, un tronco común. Muy bien. ¿Ya estamos? Perfecto. Otro aporte fundamental es el rescate de los ritos de paso. Esto yo en mi vida lo he experimentado y lo veo mucho en consulta, que hace mucha falta recuperar los ritos de paso. Y en el caso de las mujeres, justamente los momentos que antes eran momentos de celebración y de rito de paso son los momentos que actualmente están súper patologizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la menarquia, la primera luna, ¿no? En la cultura mapuche no me dio el tiempo de encontrar la descripción, pero hay toda una celebración de la menarquia que es una cosa apoteósica, ¿no? De llevarse a la niña en un trono, todas las viejas súper felices al río a lavar su primera braguita manchada, ¿no? Y ritos desde mucho antes, que podemos o no estar de acuerdo culturalmente, pero por ejemplo cosas como que la niña, la primera penetración, por ejemplo, es la ceremonia de la apertura ¿no? Con la aguja de plata, que la hace un familiar escogido por la familia, que es el hombre que transmite los valores que se quiere dejar, ¿no? ¡Pum! Ritos. La menarquia, el parto. Las que hemos tenido la oportunidad de parir, sabemos lo que es eso. O sea, eso es el momento de mayor poder de una mujer. ¿Ya? En fin, en los hombres también, el rito del paso a la adultez, tan importante, tan importante. Por ejemplo, no me acuerdo qué cultura es, les mentiría, pero hay una en que a los 8 años al niño varón hace todo un juego, ¿no? Y al niño, el día que cumple 8 años, se le rapta de la casa de la madre y lo rapta el padre con los hombres del pueblo, ¿no? Y se lo llevan a su primer día ya en el mundo de los hombres, ¿no? Ya no eres el niñito de la mamá, vente para acá, nosotros te mostramos cómo es, ¿no?
Esto después también se veía antiguamente en el hecho del tema del pantalón corto, pantalón largo, ¿no? Pero marcajes, porque hay partes de nosotras que se van quedando en etapas anteriores. ¿Ya? O sea, esto es algo que lo he descubierto con mi propia historia, ¿no? O sea, hay partes de nosotras que no tienen permiso para tener 35 años. 8, ya. Ahí nomás, porque es que si no ya... Y esto nos fragmenta, nos debilita, nos fragiliza. Entonces, necesitamos recuperar los ritos. Yo puse ahí una foto de un rito mapuche que tiene que ver con mi cultura, pero aquí hay muchos ritos locales que son una maravilla, ¿no? Y que gente, por ejemplo, me parece que gente como Sofía, que es la que va a hacer el ritual ahora de cierre, ha rescatado mucho también las tradiciones locales, ¿no? También en Barcelona hay una mujer que si no la conocen, síganla, que se llama Mariana García Legar, que es una tremenda vieja maravillosa, Mariana García, que ella, por ejemplo, con todo el tema de la recuperación del rito de entrada a la menopausia, está haciendo un trabajo espectacular. ¿Ya? Necesitamos recuperar los ritos y volver a marcar los momentos de crecimiento como momentos sagrados y momentos consentidos, ¿ya? Y no decadencia, porque tenemos la visión, de nuevo, lineal, ¿no? Y es que después de cierta edad como que ya terminamos de crecer y todo es sentarse a observar la decadencia, ¿no? Entonces, más bien, recuperar la visión de que cuando termina el crecimiento físico, la energía vital se libera para el crecimiento psicoemocional y espiritual. Y es donde comienza el curro que no se ve. Al menos sí se ve, pero bueno, que no es evidente, ¿no? Bueno, ahí ese es otro rito que hay que recuperar. Bien. La aceptación precede al cambio, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Aquí me he nutrido de dos cosas para llegar a decir esto y aplicarlo, ¿no? Por un lado, en las culturas amazónicas y en la cosmovisión amazónica, todos los procesos vitales comienzan en un espacio femenino, ¿cierto? Barriguita, útero, la semilla, la tierra, ¿no? Entonces, todo necesita ser acunado y acogido en un espacio femenino antes de desarrollarse hacia espacios relacionados con elementos masculinos en estas culturas, es decir, fuego, aire, ¿no? El sol y lo aéreo. Pero primero, tierra y agua, siempre, ¿no? Esto también lo rescata un poco la medicina china. Yo no conozco mucho de esto, pero tengo amigos que me han hecho esa observación, ¿ya? Y la Ayurveda también me parece. Hay un orden que transita en los procesos vitales desde los espacios femeninos hacia los espacios masculinos. Vuelve por favor. Entonces, a mí me pareció que en los procesos psíquicos era interesante cómo cuando nos pasaba algo queríamos llevarlo inmediatamente a un espacio masculino de transformación. Entonces, llegan a tu consulta, hola, ¿qué tal? Bien, tengo depresión, quiero quitármela, perfecto. Mira, te voy a... ¿no? O me duele esto, la lógica analgésica, también psicoemocional y también, ¿no? Que es una lógica que pide la acción tuya como terapeuta, que es quítame esto, transforma esto, ¿no? Y yo dije, bueno, pues que me falta un paso. Un paso que tiene que ver con acunar, un paso que tiene que ver con acoger, ¿ya? Luego también, con el tiempo, fui aprendiendo un poco más de psicología budista, que es algo que también me parece interesantísimo. Y ellos también tienen esta fase con los fenómenos internos de observación consciente y compasiva, ¿ya? O sea, el budismo siempre, desde la psicología budista, la premisa es no rechaces lo que te está ocurriendo, ni rechaces ni te apegues, ¿no? Como lo que la aversión y el apego. Ni rechaces ni te apegues. Permite que ocurra sin apego, sin rechazo. Permite que ocurra sin identificación, ¿no? Entonces yo, esta fase de permite que ocurra, me parecía, y me sigue pareciendo, muy similar a esta cosmovisión amazónica de primero acúnalo, ¿no?
Primero a la tierra, aquí, que se geste, ¿no? Entonces yo dije, pues hay una fase previa al cambio que tiene que ver con el automaternaje. Es el nombre que encontré y el nombre que le di y cómo lo trabajo, ¿no? Automaternaje. De tu pena, de tu rabia, de tu defecto. Entonces, el trabajo de cómo convertirnos en madres temporales de esta parte herida de nosotras mismas. ¿Ya? Porque esta es una parte herida que está herida porque nadie la ha aceptado. Incluso escuelas tan contemporáneas como el DBT, Dialectic Behavioral Therapy, que es una terapia que se usa para el trastorno borderline, ¿ya? En la cual estudié en Chile, dice incluso el síntoma más desadaptativo, el síntoma más emocional, más burdo, ¿no? Como la autolesión, por ejemplo, el síntoma más burdo, esconde un pedido legítimo. O sea, obviamente no estoy hablando de pasar a la acción, de que si sientes ganas de lesionarte lo hagas, por supuesto que no, pero estoy hablando de permitirte acunar la experiencia interna del malestar. Como decía Cristina con los sofocos, ¿no? Deja que ocurra, muévete con el sofoco, dale espacio, ¿no? Porque está moviendo algo. Lo mismo podemos decir del sufrimiento psíquico. Algo está pasando, hay un malestar que no te apures en eliminar, ¿ya? Hay un periodo previo que tiene que ver con el automaternaje, tiene que ver con acunar esa parte herida que siempre fue rechazada y darle un espacio. Entonces, no eres lo que te pasa, no eres lo que te ocurre, eres el espacio en que esto ocurre, ¿no? Entonces, este desarrollo de conciencia nos permite acunar, poner una energía compasiva en nuestro propio sufrimiento, en vez de una energía de rechazo, una energía de analgesia. Avanza, vea, porfa. Avanza, porfa. El anterior. Eso me recuerda una parábola, por ejemplo, ¿no? Que es la parábola del trigo y la cizaña, donde se dice que Jesús dijo, no te apures en separar la cizaña del trigo. No vaya a ser que por querer sacar la cizaña o lo malo, te cargues también el trigo. Entonces, una última cosa es que se desprende de todo lo anterior, es que es necesario dar un nuevo lugar a las medicinas en los procesos de bienestar, ¿ya? Entonces, con esto quiero decir que las medicinas, y con esto estoy hablando tanto de mi área, ¿no? Como psicóloga, tanto en salud mental, tanto en lo bioquímico, farmacéutico, como también lo natural, todas las medicinas, ¿no? Sostienen y acompañan el proceso de cambio, pero no son la cura. Ni siquiera la planta más maravillosa, ni el mineral más no sé cuánto, ni... ¿no? Son acompañantes, no sé si es la metáfora más adecuada, pero voy a decir muletas, bonitas, algunas más cómodas, otras no, unas más lindas, otras no tanto, súper necesarias en un determinado momento. Yo honro los momentos que son para tomar medicinas, ¿no? Y fíjate que me refiero también a los psicofármacos, a lo que cada una tenga dentro de su cosmovisión y de sus capacidades, ¿no? Lo importante es que le ponga su sitio. ¿Cuál es su sitio? Te está acompañando en un momento muy preciso y no reemplaza el proceso de despliegue. No reemplaza tu proceso de aprender a leer tu escenario actual como un escenario de crecimiento. ¿Ya? Los terribles problemas, el terrible sufrimiento psíquico, escenarios de crecimiento interno y externo. Con factores de riesgo y factores protectores.
internos y externos. ¿No? Y la medicina, las medicinas tienen un lugar importantísimo ahí. Pero muchas veces también, yo he conocido también la medicina natural o, ¿no? O las terapias, no sé qué, también se pueden usar con una lógica analgésica y dependiente. Vamos, que yo conozco gente adicta al tarot. Adicta al tarot. O sea, yo he acompañado a una chica en Chile adicta al tarot, pero era como, ay, ¿qué me pongo hoy día? Pum. No, o sea, adicta al tarot, mal. Así como también he acompañado gente adicta a las benzodiazepinas, ¿no? En Chile, a las benzodiazepinas, a los ansiolíticos, ¿no? En Chile, con un amigo médico, trabajamos juntos por mucho tiempo en un programa de reducción de consumos de benzodiazepinas, con un equipo, ¿no? Y claro, había mujeres, por ejemplo, había un caso de una mujer que no la consumía hace un montón de tiempo, pero no podía salir de la casa sin la pastilla en el bolso. No podía, era por si acaso, ¿no? Era como si me da un... Había un último hilo que amarraba el pie de ese pajarito, que amarraba la patita del pajarito, un último hilo. Ya no la tomaba, mogollón de tiempo, pero no la podía dejar en casa. Imposible, era impensable. Bueno, pues te digo que cuando la medicina, sea la que sea, se usa para atar, pues es un problema. Y eso es para no cambiar, para no crecer, para justificar el estancamiento. Y he visto que esto también se hace con medicinas súper guay, ¿no? Como por ejemplo un retiro de meditación o de mindfulness para soportar la vida que llevas. O sea, es que eso no es para todo es una mentira que vas a cambiar muchas veces, ¿no? Hay gente que lo hace, no estoy hablando contra el retiro, estoy hablando de la lógica con la que se usa. Gente que lo hace para soportar la vida que lleva. Tal cual puedes usar un psicofármaco para soportar la vida que llevas. Gente que hace ceremonias o todo tipo de ritos o todo tipo de cosas para soportar la vida que llevan, porque no se quieren mover del estancamiento en el que están. ¿No? Entonces le ponemos un maquillaje de medicinas naturales y nos quedamos tan a gusto. ¿No? Entonces la invitación está a, sea cual sea la elección que tomes en esos sentidos, acompañado con los profesionales que corresponden en cada área, la lógica sea, el proceso es mío. Y esto va hacia el despliegue de lo que soy. Qué bueno que me acompañan, plantitas, pastillitas, muy bien, muchas gracias. Pero esa no es la cura. La invitación es a recuperar el dolor psíquico como dolor de parto. Y eso es todo. Bueno, gracias.